secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de la asignatura Español Tercer Grado de Aprende en Casa. Esta es una propuesta que les permitirá descubrir nuevas estrategias de aprendizaje para que pongan en práctica sus habilidades escolares. Como en cada sesión, les sugerimos tener a la mano una pluma y un cuaderno para anotar las ideas y las preguntas que surjan. Intégrenlas en su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. En esta sesión trabajaremos un tema que es de gran interés para todas y todos: las diversas lenguas del mundo. En cursos anteriores han reflexionado sobre la diversidad lingüística en nuestro país, así como las variantes del español. En esta ocasión, identificarán algunas lenguas del mundo, la familia lingüística a la que pertenecen, su escritura y cómo han cambiado a lo largo de la historia. La diversidad de lenguas refleja la riqueza de las culturas. Existen lenguas con sistemas de escritura, de pronunciación y con historias de evolución diferentes entre sí. En cambio, hay otras que se parecen, por ejemplo, en su pronunciación y abecedario. ¿Alguna vez se han preguntado por qué lenguas como el chino o el japonés son tan diferentes al español? ¿O por qué el español y el portugués se parecen? La respuesta parece estar en... Mejor vamos a ver el siguiente video titulado Variación Histórica para ahondar en este tema. ¡Adelante! Es difícil establecer el número exacto de lenguas que se hablan en el mundo. Es complicado establecer fronteras y delimitar dónde acaba una lengua y comienza otra. Además, hay muchas de las que se tiene poca información y todavía no han sido estudiadas ni descritas a fondo. El lenguaje, gracias a la interacción de los hablantes, es una identidad de carácter social que está en constante cambio. Pero, ¿de dónde provienen y cuál ha sido la evolución de las lenguas que se hablan en la actualidad? Conozcamos algunas teorías sobre el origen del lenguaje. Babilonia fue una ciudad poderosa ubicada a 80 kilómetros al sur de Bagdad. En los terrenos del templo de Marduk, su principal dios, se encontraba la Torre de Babel, una construcción de 100 metros de altura constituida por 7 pirámides escalonadas. Según un relato bíblico, los babilonios pretendían alcanzar el cielo con su torre. Yahvé, el dios hebreo, consideró arrogante este proyecto y castigó a los constructores, imponiéndoles diversas lenguas que les impidieron comunicarse entre sí. El nombre de Babel proviene del hebreo Balal, que significa confundir. Para los hebreos, su lengua era la original y única del hombre, desde la creación del mundo hasta la confusión entre las personas que construían la Torre de Babel. Otra hipótesis explica que las lenguas surgieron de una sola, hablada por el Homo sapiens sapiens, que apareció hace 130.000 años en una pequeña zona del centro-sur de África. Según la hipótesis, a partir de un lento proceso de migraciones, la manera de hablar de cada pequeño grupo se fue diferenciando hasta que se formaron las diversas lenguas. Esta hipótesis también supone que, en vez de una lengua primigenia, aparecieron en diferentes zonas geográficas varias lenguas que no tuvieron ninguna relación entre sí. Una hipótesis diferente es la que representa a la gramática universal, para la cual las coincidencias entre las lenguas tienen su origen en el cerebro humano, el cual posee un programa que almacena todas las combinaciones de palabras que pueden producirse en los diferentes idiomas a partir de un mismo patrón. En esta teoría se apoya el hecho de que los niños pueden aprender varios idiomas con mayor facilidad que los adultos al no estar limitados por las características de una lengua particular. Ahora me queda más claro. El origen de las lenguas está íntimamente relacionado con la historia del hombre y su interacción social. El estudio del lenguaje es interesante. Imagínense poder explicar cómo han evolucionado las lenguas desde el origen del hombre hasta nuestros días. Los lingüistas, al notar semejanzas entre palabras de diferentes lenguas, empezaron a investigar sobre los antepasados de los pueblos que las usaban, encontrando que originalmente vivían en las mismas regiones y con el paso del tiempo se separaron y modificaron su lengua. ¿Qué tal si vamos a conocer cómo se agrupan las lenguas según su origen?
Las lenguas están agrupadas en conjuntos que comparten orígenes comunes. Algunos lingüistas agrupan las lenguas del mundo en 17 familias lingüísticas. La indoeuropea es la mayor del mundo, tanto por el número de hablantes como por su dispersión geográfica y por la importancia de sus distintos idiomas. De acuerdo con sus raíces, esta familia se subdivide en grupos. El español pertenece al grupo itálico, que tiene como lengua madre el latín. Otro grupo importante de esta familia lo conforman el germánico, al que pertenecen el inglés, alemán, holandés y sueco. El eslavo, al que pertenece, entre otros, el ruso. El indoario, al que pertenece el hindi. Y el helénico, al que pertenece exclusivamente el griego. Además de la indoeuropea, existen otras familias con lenguas muy importantes, como la sino-tibetana, a la que pertenecen el chino y el tibetano. La níger-cordofana, a la que pertenecen las lenguas del centro y sur de África. Y la familia amerindia, a la que pertenecen todas las lenguas aborígenes de América Latina y algunas de Estados Unidos. Este recorrido a través de las lenguas nos lleva a revisar varios aspectos de la historia de la humanidad. ¿Qué les parece si ahora investigamos elementos particulares de 3 de las lenguas más habladas en el mundo? Por ejemplo, la lengua china. La lengua china se caracteriza por su diversidad interna. Existen diferentes formas de hablarla dependiendo de la región. Sin embargo, lo que le da unidad es la lengua escrita, normada por el chino mandarín, idioma oficial de la República Popular de China. La gramática del chino es muy sencilla, pero su complejidad está en la caligrafía, que está considerada como un arte. La lengua escrita posee alrededor de 40.000 caracteres, por lo que es muy difícil aprenderla perfectamente. Un ejemplo de cómo ha evolucionado la escritura es este pictograma que representa al hombre. Al inicio se representaba al hombre de perfil para enfatizar la principal característica humana, su posición erguida. Este signo evolucionó hasta mostrarlo de frente, con las piernas separadas, posición que expresa poder, superioridad, autoridad y dignidad. El árabe tiene 2 variantes. El clásico, que representa la lengua sagrada del Islam y se utiliza en el Corán. Y el árabe estándar moderno. Con esta distinción se enfatiza la diferencia entre la lengua sagrada, utilizada para la religión, y la que se utiliza en la vida diaria. Como sucede con todas las lenguas vivas, el árabe ha incorporado nuevos términos para conceptos que antes no existían y ha tomado prestadas palabras de otras lenguas. El español ha tenido también grandes modificaciones a lo largo de la historia, muchas de ellas propiciadas por la convivencia con otras culturas. Por ejemplo, cuando los árabes conquistaron España, llevaban consigo una gran cultura que después de varios siglos de dominación impactaría la lengua española. Se estima que en la actualidad existen 3.000 voces incorporadas al castellano, tales como almohada, sofá, higuera, alpiste y algodón. También se incluyen en esta lista las palabras referidas concretamente al campo de las ciencias, como matemáticas, geometría, astronomía y química. Con la conquista de los pueblos americanos, el español incorporó palabras de las lenguas indígenas, por ejemplo, hule, chocolate, tomate, aguacate, entre muchas más. Actualmente, con el desarrollo de la tecnología y el intercambio internacional, el español ha incorporado el uso de términos como filmar, radar, módem, cassette, compacto o PC, por ejemplo. ¿Ustedes creen que podemos cambiar el lenguaje a nuestro antojo e inventar palabras nuevas para todo lo que se nos ocurra? Para conocer cómo los cambios que se producen en el lenguaje adquieren validez, nos encontramos con el escritor Felipe Garrido, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. En el caso de la lengua española, ¿cómo se validan los cambios y quién se encarga de reconocerlos y oficializarlos? Cualquier lengua es un organismo vivo que está en permanente cambio, por muchas razones. Está en contacto con otras lenguas, a veces toma de ellas palabras, a veces por el puro gusto, nos gusta cómo suenan,
a veces por necesidad. Por ejemplo, cuando se incorpora una nueva tecnología, un nuevo deporte, una nueva moda, una nueva forma de arte. Cada una de estas actividades trae su vocabulario. Por eso el vocabulario de los toros es esencialmente español, el vocabulario de la ópera es esencialmente italiano, el de la computación es esencialmente inglés. Estos vocabularios se transforman por el uso que hacen los hablantes de ellos. Cuando yo era niño y jugaba fútbol, tirábamos corners siempre y caíamos en offsides. Ahora se tiran tiros de esquina y se caen fuera de lugar. Ya esas palabras no se conservan en la forma inglesa original que tuvieron. Las academias de la lengua, en todos los lugares donde se habla español hay alguna academia de la lengua española, reconocen el uso que hacen los hablantes de la lengua. Es decir, quienes realmente validan las palabras somos nosotros al usarlas. Hay palabras que usa un pequeño grupo de gente. Bueno, esas no son de uso general. Hay palabras que se van ganando terreno. En el momento en que se usan por todos los hablantes, lo mismo oralmente que por escrito, los miembros de las academias avisan para que esas palabras vayan siendo incorporadas al diccionario. A veces puede pasar mucho tiempo y no incorporarse. Una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia Española, que es el diccionario de las academias, es, por ejemplo, desafortunado, aunque sea nuestra forma habitual de decirlo en México. En el diccionario dice infortunado, que casi nunca usamos. Aquí decimos infortunio, pero no infortunado. La Academia Mexicana ha pedido a las academias, a la comisión del diccionario, que incorpore la forma desafortunado. Y probablemente en la próxima edición del diccionario venga ya. Hay una versión actualizada del diccionario en línea, una versión digital. Ahí los cambios se pueden incorporar más rápidamente y cuando se haga la impresión en papel ya vendrá puesta ahí, ¿no? En el diccionario del español de las academias, lo que se recoge es el lenguaje de uso general. Además de ese lenguaje de uso general, cada especialidad tiene su propia jerga, su propio vocabulario, su propia manera de hablar. Entonces, por eso existen diccionarios de medicina o de comunicación o de ingeniería o de filosofía o de religión. Es decir, hay diccionarios de muchas especialidades que recogen palabras que no están en el diccionario general o bien significados de palabras que no están en el diccionario general, ¿no? Pero quienes realmente van haciendo cambiar la lengua y le van dando validez son los hablantes. Lo que la Academia Mexicana de la Lengua hace con todos sus correspondientes en distintos lugares del país es registrar los usos que se le dan al español en México, ¿no? La Academia no autoriza, la Academia reconoce lo que los hablantes usan. Es distinto en el caso de la ortografía, donde las academias sí dictan normas que son propias al español en todos los lugares donde se habla. Y yo creo que ese es un valor que tenemos que defender, que podamos seguirnos entendiendo con los otros 21 países donde se habla español en la lengua con la que nacemos. Una lengua que en el caso de México comparte el territorio con todas las lenguas indígenas, pero sirve a todos los hablantes, incluso los de las lenguas indígenas, como una forma de comunicación entre los mexicanos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Nosotros continuamos. Es un hecho que las lenguas se encuentran en constante cambio y somos los hablantes quienes, con el uso diario, las adaptamos y transformamos según nuestras necesidades. Imagínense todo lo que van a poder decir las generaciones futuras para caracterizar el lenguaje de este siglo que empieza. Espero que lo que hemos visto en este programa les ayude a tener un panorama más amplio sobre la diversidad lingüística en el mundo. Hasta la próxima. Como pudieron observar, el origen de las lenguas está relacionado con la historia de la humanidad y las interacciones sociales. El estudio de su evolución ha llevado a los lingüistas, quienes son los especialistas en el estudio del lenguaje, a proponer que las lenguas se agrupen en familias. Lo que explica por qué hay unas que se parecen entre sí y otras que son tan distintas.
Sorprendente, ¿verdad? Además, a lo largo de la historia, las lenguas se van nutriendo de otras, por lo que siempre están en constante cambio. ¿El español a qué familia pertenece? ¿Sus palabras guardan la historia de su origen? ¿Saben cuál es la etimología de algunas palabras? El español proviene del latín, la lengua que se hablaba en la antigua Roma y que fue llevada por la península ibérica durante la expansión del Imperio Romano. Por eso, a todas las que provienen del mismo origen se les llama lenguas romances, como el francés, el italiano, el portugués o el catalán. En la historia del español, el contacto con otras culturas y lenguas ha enriquecido nuestra historia. Y las palabras guardan esta historia. El siguiente video nos ofrece un pequeño panorama de la historia de algunas palabras en español y el origen de su significado. Veámoslo, corre video. Así como nacen las flores, los humanos y los animales, así también fueron naciendo las palabras. Hubo un tiempo en el que las cosas, las ideas o las acciones no tenían nombre. Algunas palabras tienen significados increíbles. La etimología es el estudio del origen de las palabras. Una etimología te hace desarmar la palabra para ver de qué está hecha. Por ejemplo, elegante, del latín eligere. Elegante, el que sabe elegir. Una buena elección es una manera de demostrar tu educación. Papalote, de náhuatl papalotl. Mariposa. Las mariposas cuando vuelan parecen papalotes, ¿a poco no? Cementerio, del griego koimó, dormir. Y terio, lugar. Cementerio, dormitorio de los muertos. Shh. Sarcófago, del griego sarkos, carne. Y fagein, comer. Sarcófago, el comedor de carne. Uy. Microbio, del griego micros, micro. Y bios, vida. Microbio, vida microscópica. Por eso no los ves. Estupendo y estúpido son dos adjetivos ligados al verbo stupere, del latín que quiere decir estar o quedar inmovilizado. Sacrificio, del latín sacro, sagrado, y facere, hacer. Hacer sagradas las cosas, honrarlas, ofrecerlas. Ortografía, del griego ortos, correcto, y grafos, escribir, dibujar, grabar. Parte de la gramática que dicta las reglas para escribir adecuadamente una lengua. Fotografía, del griego fotos, luz, y grafos, escribir, dibujar, grabar. Dibujar, grabar con luz. Saber qué dices cuando dices, dice mucho de ti. Como vieron en el video, la etimología es el estudio del origen de las palabras. En el español, varias de ellas se han formado a partir del latín, del griego o del náhuatl. Conocer la etimología de las palabras nos permite saber su historia, incluso entender por qué la palabra se escribe con cierta letra o por qué se acentúa. Así es, cada lengua del mundo guarda parte de su historia en su escritura y la formación de palabras. Si quieren ahondar en la historia de las lenguas, les recomendamos leer el libro 5000 años de palabras de Carlos Prieto, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ahora que tienen un panorama sobre las lenguas que se hablan en el mundo, les proponemos escribir y responder las siguientes preguntas. ¿Han escuchado palabras en otras lenguas? ¿Qué semejanzas y diferencias tienen con el español en la pronunciación? ¿Conocen la escritura de palabras en otras lenguas? ¿Cómo se escriben? ¿Cómo es que el contacto entre culturas enriquece a la lengua?
de qué manera conocer la etimología de una palabra enriquece el vocabulario? Si en la antigüedad el griego y el latín enriquecieron al español, ¿cuáles lenguas modernas creen que lo sigan enriqueciendo? Elaboren notas donde registren sus respuestas y formulen las preguntas a sus familiares y conocidos para enriquecerlas. No olviden guardarlas en su carpeta de experiencias. Recuerden que pueden usar su libro de texto para conocer más sobre el tema. Llegamos al final de esta sesión. Esperemos que les haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre la diversidad de lenguas en el mundo. No olviden ser pacientes, empáticos y solidarios con los demás. Mientras tanto, cuídense mucho y continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!